Mientras recuperamos el sonido de mi coronel González y mi coronel Arcón, vamos a continuar con el desarrollo de la información de este ejercicio académico hoy, miércoles 15 de junio de 2022, cuando nos hemos reunido en la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para tratar un nuevo caso de lo que ha sido la prolongada agresión del narcoterrorismo comunista contra los colombianos. Y en este caso vamos a leer un poco lo transcurrido durante el asalto terrorista de varias cuadrillas de las FARC contra el municipio de Venecia, Cundinamarca, el 9 de mayo de 1997 en horas de la noche. Fue un evento sangriento, salvaje, demencial, que pasó al olvido, pero que hoy lo estamos reviviendo por la demencia y la forma dantesca como lo ejecutaron y la indiferencia de la sociedad colombiana, del mismo gobierno nacional y de las organizaciones no gubernamentales que dicen defender los derechos humanos, que nunca le han puesto, como se dice coloquialmente, el cascabel al gato para que las FARC respondan por este tipo de atrocidades y el Partido Comunista, que ha sido su línea ideológica, también asuma las responsabilidades penales y políticas que le correspondan. Infortunadamente, esto se le ha dado la vuelta y se ha tratado como si fuera un hecho aislado de violencia en la cual el Partido Comunista resulta siendo víctima y no victimario, y las FARC peor todavía, que son los actores de hechos tan atroces como los que vamos a ver hoy, terminan en el Congreso de la República y perdonados porque fueron actos colaterales y los responsables de otros actos sí fueron los agentes del Estado. Entonces, hecha esta premonición, entremos en materia, mi coronel González. Mi coronel, ¿cómo estaban distribuidas las cuadrillas de las FARC que en desarrollo del plan estratégico de ese grupo narcoterrorista se asentaban en el departamento de Cundinamarca hacia 1997? Bueno, este mapa nos muestra la ubicación de las cuadrillas de las FARC que estaban desde distintos puntos del departamento asediando a la capital de la República y con el propósito de cumplir lo que llamaban el anillamiento sobre la capital y avanzar hacia la toma del poder de acuerdo con su proyecto estratégico de generar tantos actos de violencia que en las ciudades los estudiantes, los sindicatos y las organizaciones sociales que les eran afines o que fueran manipuladas derrocaran al gobierno. En un momento en que el gobierno estaba demasiado desprestigiado, no tenía margen de maniobra, todo el mundo miraba al señor Samper como si fuera un narcotraficante. Estados Unidos le ha quitado la visa. El ministro Serpa, que era su escudero, defendía lo indefendible ante la opinión pública. Y un juicio de opereta que hicieron en el Congreso de la República sacó de responsabilidad penal a Samper, pero nunca de la responsabilidad histórica, porque no pudo demostrar lo contrario. Entonces, aquí vemos que la cuadrilla 25 no pertenecía al bloque oriental, pero tenía movimiento entre el Tolima y el sur de Cundinamarca, es decir, entre Villarrica, Tolima, Cabrera, San Juan, inclusive Pandi, y las cuadrillas 51, 52, 53 y 55 estaban todas sobre el sur y el suroriente de Cundinamarca. La cuadrilla 42 estaba al occidente de Cundinamarca, la cuadrilla 22 más al noroccidente y la cuadrilla 54 al nororiente, todas apuntando hacia la capital, cometiendo una cantidad de delitos y crímenes en esta región. Y además estaban reforzadas por unas compañías móviles, que eran bandidos ya con un entrenamiento especial, enviados desde el Meta, desde la zona de distensión, de la que fue enseguida la zona de distensión, todavía no se llamaba, pero ya estaba próxima, y enviados desde el Guaviare a dinamizar, como decían ellos, el proceso revolucionario
con acciones violentas. Y tenemos la Policarpa Salabarrieta aquí muy cerca a Bogotá, cerca a Cajicá. Tenemos la cuadrilla Manuela Beltrán, también muy cerca a la capital de la República. Aquí al norte, en la ciudad de Chocontá y de Huaté, que eran unos pueblos muy tradicionales de la sabana de Bogotá, donde nunca se había visto FARC, ahí aparecieron y cometieron varios delitos. Otra cuadrilla, la Reinaldo Cuellar, también hizo aparición por el sector del Alto de la Mona, el Alto del Trigo, entre Guadas y Villeta. Otra cuadrilla, la Esteban Ramírez, apareció nuevamente en una antigua zona del cuarto frente de las FARC en Yacopí La Dorada, de donde los habían erradicado las autodefensas del mexicano. Allá volvieron a aparecer por el sector de Topaipí, Yacopí, La Palma, y estuvieron muy activas. Y la cuadrilla Vladimir Steven, que hacía acciones coordinadas con la cuadrilla 54 de las FARC entre Chocontá, Esquilé y Suezca y todos los pueblos mineros de Cundinamarca. Entonces realmente sí estaban cumpliendo el proyecto de avanzar hacia la capital. Se financiaban con extorsiones, con asaltos, con secuestros y con el narcotráfico del dinero que les enviaba también desde el Secretariado del Mono Jojoy. Fue una época muy activa y como vemos, había más de 15 cuadrillas activas alrededor de la capital de la República y muchos de sus cabecillas eran escogidos por el Mono Jojoy como los más sanguinarios en acciones anteriores en la región del Meta y de Caquetá. Les había depositado la confianza de que llegaran a la toma del poder y eran unos bandidos muy conocidos dentro de las FARC y dentro del país. Romaña, Miller Perdomo, Chicoque, etcétera. Entonces, ese era el cuadro que había en el año 1997, mientras el gobierno Samper se desgastaba cada día más por el desprestigio que tenía, habida cuenta de que su campaña había sido financiada con dineros del cartel de Cali y que el presidente Clinton le dedicó toda la presión para demostrarle que, según la óptica del Departamento de Estado, Colombia era un narcoestado y le quitó la visa al presidente de la República y le quitó la visa al ministro Serpa, que era su escudero. Mi coronel Alarcón. Sí, señor. Mi coronel, de acuerdo con las guerrillas que son parte de la extensa historia de la violencia comunista contra Colombia en el departamento de Cundinamarca, ¿cuál es la importancia geoestratégica de este departamento para la época de los hechos, blanco de las acciones criminales de varias cuadrillas de las FARC, 3 compañías móviles y las redes de milicianos de las FARC, así como del Partido Comunista Colombiano, que lo tenía como epicentro de la ideologización y adoctrinamiento terrorista de campesinos y se materializó en asaltos o ataques terroristas contra diversos centros urbanos del céntrico departamento? Pues, mi coronel, como usted lo enuncia, era una situación preocupante y parecería ser que el presidente Samper y sus ministros de defensa andaban en otro mundo o vivían en otro episodio por estarse defendiendo de las acusaciones de la financiación contra el narcotráfico. Para esta época era común que las FARC lanzaran unas oleadas terroristas en todo el país de manera simultánea en horas de la noche en diferentes fechas. Y aquí este mapa o estos puntos color naranja nos muestran lo grave que fue la situación en 1997, porque las FARC arremetieron de verdad y con todo contra los municipios que están señalados. En algunos hicieron asaltos guerrilleros grandes, no tomas, porque nunca se quedaron posicionados de un municipio, porque una toma es cuando ya se quedan. Aquí no hubo tomas, pero sí hubo ataques terroristas intensos, como el que vamos a ver hoy de Venecia, pero fueron otros municipios y además acciones urbanas paralelas que marcaron
hitos. Por ejemplo, en Fusagasugá estallaron 2 veces carros bombas. En Vianí se tomaron el caserío por 2 horas y destruyeron el cuartel de policía y sacaron corriendo los policías. Aquí en Choachí, en La Calera, muy cerca de Bogotá, hubo varios combates con la Escuela de Caballería, con tropas de la 13ª Brigada e intentaron hacer presencia guerrillera sostenida. Y paralelamente con eso era una cantidad de secuestros y extorsiones que realmente aterraban y reclutamiento de campesinos y retenes sorpresivos en la vía y muchísimos hechos que fueron famosos durante esa época y caracterizaron el desorden público en la región. Entonces, el asalto que vamos a ver hoy de Venecia no fue un hecho aislado, sino que fue complementario a estos otros y además parte del plan estratégico, porque así los dirigentes políticos y los analistas del conflicto que aparecen y sobran por ahí digan lo contrario, las FARC iban en serio. Lo que no pasaron nunca fue a guerra de posiciones, que eso sí ha sido un error que lo han repetido analistas, que se tildan de analistas del conflicto, porque las FARC nunca controlaron ningún territorio en el cual no ejerciera la autoridad municipal o nunca establecieron controles a los cuales no pudiera entrar la fuerza militar. Lo que sí cometieron fue una serie de crímenes de todo tipo en estos puntos, que son muchos para ser la capital de la República. Y dentro de la capital de la República, más o menos es la época en que aparece la terrorista holandesa Tana Niemeyer, aunque es un poquitico después que ella apareció. Pero hubo otros que los dirigía el Tornillo Lozada aquí en Bogotá, que eran los encargados de dinamitar los cajeros electrónicos, ir a colocar petardos en empresas donde no les pagaban el, la extorsión, la cuota extorsiva o de cometer asaltos aquí en Bogotá. Entonces, además de estos municipios, la capital también estaba siendo blanco de muchas actividades criminales por parte de las FARC. Pero los puntos nos indican que todo el departamento estaba en la mira y que esas 15, 16 cuadrillas que había moviéndose por toda la geografía de Cundinamarca estaban generando esa idea de que esto era ingobernable y que ellos ya podían avanzar hacia la capital triunfantes. Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas del municipio de Venecia, Cundinamarca? Bueno, aquí vemos 2 mapas. El de la izquierda nos presenta, como ya lo hemos dicho, el departamento de Cundinamarca en todo el centro del país y además es el centro político, económico, cultural y social y tiene a la capital del país también en ese sitio y está resaltada ahí con color oscuro, con color gris oscuro. Y el municipio de Venecia, lo vemos aquí, está enclavado en el sur del departamento, al norte del municipio de Cabrera y al occidente del páramo de Sumapaz o de la región del distrito capital que conforma el páramo de Sumapaz. Entonces quiere decir que el municipio de Venecia limita prácticamente, solo una muelita que tiene ahí San Bernardo no lo deja limitar con la capital de la República, limita con el departamento del Tolima, limita con el municipio de Cabrera y limita con el municipio de Pandi. Tiene una ubicación geográfica especial. Es un municipio que históricamente lo formó el Partido Conservador o fueron conservadores sus colonizadores porque eran agricultores. Y en una época se llamó Ospina Pérez, era el nombre que tenía ese municipio en honor al entonces presidente y luego ya pues él se salió de la presidencia, Mariano Ospina Pérez. Entonces siempre hubo en ese municipio como una resistencia con los liberales y los comunistas de Cabrera y de San Juan de Sumapaz. Y durante la época de los conflictos entre Juan de la Cruz Varela y Antonio Vargas hubo ciertas situaciones difíciles allá, como fue la violencia en todo el país, inclusive algunos de los múltiples crímenes que se le atribuyen a Juan de la Cruz Varela por el historiador Alonso Moncada Bello,
ocurrieron ahí en la zona de Ospina Pérez o lo que se llama ahora Venecia. Entonces, por la parte geográfica tiene una ubicación importante, es un municipio que tiene café, que tiene flores, que tiene otros frutos de clima templado, y en la parte alta pues también tiene cultivos de clima frío, pero en la mayoría del territorio es de terreno semiquebrado y templado, tiene algunas atracciones turísticas como la Chorrera de Venecia que hasta ahora se está comenzando a explotar, y tiene unos paisajes espectaculares porque es cruzado por varios ríos y riachuelos de la región, eh, y el clima es muy agradable en buena parte del sector. Y aquí vemos la distribución que tiene el municipio. Aquí se ven mejor los límites: por el sur con Cabrera, por el occidente con Icononso, Tolima, por el norte con Pandi, Cundinamarca, y por el nororiente con San Bernardo, que pues si lo miramos desde la óptica que hemos venido analizando, todas zonas conflictivas, y esta quedó en la mitad, porque en Icononso, Tolima, Juan de la Cruz Varela desde siempre creó sus movimientos agrarios y sus guerrillas de Guatimbol y La Aurora, que fueron las más famosas, y Guatimbol y La Aurora son realmente cerca al área rural de Pandi, de Venecia, corrijo. Y aquí unas veredas, la más grande, Las Mercedes, que es también la menos poblada y es también la zona que limita con Cabrera por el sur y San Bernardo por el oriente, donde las FARC se asentaron muchísimo más eh, en su región. Inclusive la carretera que estaban arreglando los ingenieros militares pasaría por Las Mercedes para llegar a San Bernardo, o sea que también favorecería en ese caso al municipio de Venecia. Y como vimos, la guerrilla se dedicó a hacer toda la presión para quitar esas tropas y una emboscada salvaje que vimos ayer. Entonces vemos el área de Las Mercedes, la más despoblada y la más afectada por presencia de guerrillas. Y pues 12 o 13 veredas muy conocidas, cercanas al área urbana, no tan lejanas: Palmar Alto, Palmar Bajo y Buenos Aires, inclusive San Antonio, donde la guerrilla también estaba cometiendo muchos crímenes, aprovechando que son zonas cafeteras, zonas de fincas, de minifundios y de campesinos muy trabajadores, pero por el clima y por la situación geográfica le favorecía a la guerrilla estar presente allí. Entonces, esos serían como unas características del área rural para la geopolítica. El área urbana, como la vemos aquí, tiene una formación de una montaña que es bien atractiva, que es como recta, parece que fuera como un cuadrángulo, y como todos los municipios de la cordillera, construido en la parte baja de la cordillera, tiene ya zonas donde hay pastizales, como se nota que han sido por deforestación de los campesinos, ganado, y el clima o el tiempo, casi todas las horas del día, como se nota aquí, por la formación de la cordillera y por la cercanía con el páramo, completamente nublado, muy difícil del aterrizaje de los helicópteros en determinadas horas. Aquí otra foto que muestra cómo permanentemente se ve el horizonte hacia el páramo y el área urbana de un municipio que ha crecido de manera irregular. Se nota a leguas las construcciones. Aquí en la parte derecha del mapa, de la foto, quedaría la iglesia y la alcaldía municipal, como suele suceder en todos estos caseríos. El parque central es muy bonito, tiene una zona como una especie de polideportivo al aire libre, y al otro lado tiene una organización con materas, como se ve aquí mejor, y con unas plantas que crecen muy bonitas. Es una ciudad muy florida, lo mismo que Pandi, que es muy cerquita. Y San Bernardo, que es la tierra donde los cuerpos se momifican por la condición de la humedad en la zona. Entonces, aquí vemos un mapa general, una visión general de lo que ocurre en un municipio demasiado tranquilo, mientras no haya violencia de guerrillas ni nada. Son campesinos muy trabajadores
y es un municipio que generalmente no se menciona para nada que tenga que ver con hechos delictivos, si no es por las FARC. De resto, sus campesinos son muy trabajadores, su vida intensa de actividad comercial sábado y domingo, pero entre semana completamente tranquilo, solo se ven los estudiantes por ahí, los muchachos que salen a jugar al parque o una que otra heladería que hay por ahí en el pueblo, cafeterías, pero no se ve una actividad diferente y una población muy tranquila. Eso a grandes rasgos es la característica de Venecia, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Para el mes de mayo de 1997, cuando ocurrió el asalto terrorista del bloque oriental de las FARC al municipio de Venecia, Cundinamarca, Colombia vivía una situación muy intensa de violencia narcoguerrillera agravada por la cuestionada gobernabilidad del presidente Ernesto Samper, quien estaba en el final de su gobierno siendo cuestionado por haber recibido dineros del cartel de Cali en su campaña presidencial. También la violencia de las FARC, que mediante constantes y continuos actos terroristas exigía reforma a la Constitución de 1991, complementada por la Comisión de Acciones Narcoterroristas del Cartel de Cali y las AUC en todas las regiones colombianas. En este orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del asalto terrorista del bloque oriental de las FARC Estoy en una videoconferencia. Al municipio de Venecia, Cundinamarca? Disculpe un momentico, mi coronel. Sí, señor. Aló, gracias, mi coronel. Es que se me presentó aquí una coordinación. Entonces, sí, lo que usted preguntaba es cierto. Esto fue una época muy difícil y el mapa nos lo indica. Y habían ocurrido varios ataques, lo que ellos llamaban las tomas a los pueblos, y estábamos en un asedio permanente porque, pues mi coronel González, que en ese tiempo estaba activo en la Fuerza Aérea, lo sabe, las FARC organizaban múltiples acciones en diferentes regiones del país y a veces las coordinaban con el ELN sin que existiera ya coordinadora guerrillera, sino lo hacían con la intención de que eran tantos los ataques al tiempo que no se podía responder de una manera coordinada porque, por decir algo, atacaban un municipio en el Tolima, Roncesvalles, que fue atacado varias veces. Y entonces se pedía el apoyo de la Fuerza Aérea, que era insuficiente en esa época, no tenía tanta capacidad la Fuerza Aérea, y la aviación del ejército estaba muy embrionaria. Y entonces salía, claro, la Fuerza Aérea salía a apoyar allá a Roncesvalles y no estaban terminando de cumplir esa misión cuando decían, oiga, es que en el sur de Bolívar acaban de asaltar otro municipio, la guerrilla tiene combates intensos, entonces se trataba de apoyar allá e inmediatamente, no, pero es que también en el Meta está ocurriendo el asalto en Puerto Rico, en Antioquia en tal municipio, en el Cauca en tal municipio. Entonces las fuerzas militares no daban abasto, el gobierno no daba pie con bola, no había una dirección estratégica. Los ministros de defensa que tuvo el señor Samper, pues fueron más o menos de la misma calidad de él, eh, tanto intelectual como algunos de los casos moral. Entonces no había una facilidad para orientar las operaciones en el año 97 y por eso para las FARC era fundamental
asaltar municipios por municipios. Inclusive primero asaltaron el municipio de Cabrera, donde el alcalde era completamente identificado con ellos, y eso fue un show. Hicieron un show para destruir ese municipio, dando a entender que él también era víctima, y con eso justificar de que no estaban alineados con las FARC. Y de ahí prepararon el asalto a Venecia, que ya era más cerca, y ellos venían por Fusagasugá, ese era su objetivo, y mientras tanto preparaban también la Mesa, Girardot, Anapoima y Anolaima. Entonces se presentaron varios ataques de ese nivel, eh, y las compañías de fuerzas especiales hicieron varios intentos. Por ejemplo, uno que hicieron fue, pensaban dizque copar la base de la Australia en los límites de la Escuela de Artillería, o sí, del área jurisdiccional de la Escuela de Artillería, con el páramo de Sumapaz, más adelante de Usme. Y resulta que un soldado bachiller dio de baja a un bandido que era el primero que había entrado a colocar unas bombas a los alojamientos de los soldados, y ese era el cabecilla principal de la cuadrilla, eh, Joaquín Ballén, y era un hombre de muchísima confianza del Mono Jojoy, que lo han enviado a desdoblar esa estructura en Cundinamarca, y fue un golpe muy duro para las FARC. Entonces había mucha actividad, y esa era la importancia estratégica de asaltar a Venecia, mi coronel. Y coronel, lo anterior indica que hubo muchos hechos previos a esta acción criminal contra el municipio de Venecia. Por favor, nos enumera los más resaltantes. Sí, mi coronel, hubo realmente muchos hechos previos, con tropas de la Brigada Móvil 1, con tropas de la Sexta Brigada y con tropas de la 13ª Brigada, porque fue una época de bastante accionar, donde hubo fracasos tácticos de las fuerzas militares y también golpes favorables, pero lo que más le interesaba a las FARC era posicionarse, y estaban en una producción en masa de guerrilleros desde la zona del Caguán y de la zona del Guaviare, sur del Meta, que era permanente el envío de guerrilleros a reforzar las cuadrillas. Y uno nunca quedó claro por qué comenzaron a circular en esa época, durante unos meses, algunos panfletos de diversos actores del conflicto armado en Colombia. Y como siempre, un grupo que nadie conoce quién es, si existe o no existe, que las Águilas Negras, pero tampoco se le ha conocido algún crimen real que haya cometido ese grupo, sino salían esos panfletos. Entonces nunca se supo si eran ellos mismos que lo elaboraban para generar esa sensación de zozobra, o si realmente existía alguien interesado en publicar esos documentos. Y de parte de la guerrilla, sí, la propaganda era permanente de las cuadrillas del bloque oriental, anunciándole a los campesinos que iban a continuar la lucha y que ya venía la toma del poder, y que el bloque oriental avanzaba hacia la capital y que era su objetivo, y que se unieran a la guerrilla, etc. Y el Partido Comunista, como siempre, trabajando con esa propaganda de desinformación y de ataque permanente al Estado. Se multiplicó la venta del Pasquín Boss allá en esa región. También unos meses antes había un sacerdote que era de Pensilvania, Caldas, había sido primero sacerdote auxiliar en Fusagasugá, y lo trasladaron a la región de Venecia. Era un muchacho, era realmente joven, le gustaba el deporte muchísimo, jugaba básquetbol con los campesinos, con los estudiantes del colegio, pasaba muy poco tiempo en la oficina, en la sede parroquial, todos los días estaba yendo a las veredas, muy atento a las actividades litúrgicas de su parroquia y de su capilla principal. Tenía una dinámica grande de actividad en la región. Entonces, él llegaba a las veredas y les decía de frente a los campesinos que no apoyaran la guerrilla, porque la guerrilla lo que traía era destrucción y daños, y les mandaba mensajes. Díganle a los guerrilleros que más bien se pongan a trabajar y no a destruir, y seguramente ellos lo escuchaban ahí en las homilías, hasta que un día lo secuestraron y lo
torturaron y lo asesinaron cerca del poblado. Entonces ese fue un antecedente grande, el asesinato del padre Henao, allá en Cabrera, en Venecia. Y también fue muy común en esa época que el ejército recibiera informaciones de agrupación de cuadrillas, venían las operaciones, enfrentamientos de 3, 4 días y se deshacían esas cuadrillas, pero en breve volvían y se reunían en otros sectores para planear asaltos a poblados. Entonces, aquí era una acción permanente del ejército buscándolos y tratando de localizar a dónde se reagrupaban, pero sí ocurría a menudo esa reagrupación de cuadrillas. Para esa época las FARC ya estaban presionando con la idea de que tocaba hablar, hacer diálogos de paz y el sociólogo Alfredo Murano y el periodista Jorge Enrique Botero, más el director de Voz, Carlos Lozano, eran especialistas en sacar publicidades reiterando la necesidad de dialogar. Por ejemplo, este señor Botero, corrijo, este señor, sí, Botero, viajó hasta donde estaba el Mono Ojoy, viajó donde estaba Tiro Fijo, donde estaba Cano, y todo eso era pues obviamente en plena connivencia. Y Alfredo Molano, que siempre aparecía con una última chiva de las FARC. Las FARC no le daban la chiva sino a él, pero él nunca tenía nada que ver con ellos porque lo buscaban, supuestamente. Apareció en el sur del Tolima con Alfonso Cano diciendo que les necesitaban diálogos nacionales, porque el país no podía aguantar esa violencia más, o si no ellos seguían asaltando municipios y secuestrando, porque era que como no les ponían cuidado, había que dialogar. Y de ahí al gobernador de Cundinamarca, que era otro politiquero de esos famosos del Kinder de Gaviria, el señor González, Andrés González, también lo presionaron por varios lados que tenía que negociar con ellos, y la concejala Aida Bello y otros concejales de aquí de la capital era a menudo que viajaban allá a la región de Sumapaz y se reunían con estos bandidos para ayudarles al cuento de los diálogos. Entonces hay una presión grande y vemos que la lograron en todo el país, porque unos meses después, ya con la campaña presidencial de Pastrana, terminó Pastrana reunido con ellos sin autorización de ninguna entidad nacional que tuviera jurisdicción para decirle que sí o que no, y eso fue lo que lo catapultó como presidente a que le terminara de entregar el país a los bandidos. Y paralelamente comenzaron a aparecer grupos urbanos en casi todos los municipios de Cundinamarca haciendo acciones criminales, secuestros, extorsiones, y algunos colocando petardos y otros como los carros bombas que hubo en Fusagasugá que les mencionaba ahora. Entonces todos estos hechos previos indicaban que efectivamente las FARC estaban planeando asaltar el municipio de Venecia, Cundinamarca. Gracias, mi coronel. ¿Cómo fue el desarrollo de los hechos tratados en el caso táctico del día de hoy en el municipio de Venecia, Cundinamarca? Bueno, mi coronel, entonces comencemos por decir que había una campaña permanente de ataques a poblados y que, reiteramos, ya Venecia estaba en la mira. Hubo muchos secuestros y también por esos días se presentó el combate de San Juanito, que fue un error fatal del general Mora, comandante de la Quinta División, porque el hecho se resume en que aquí en plenas goteras de Bogotá, una patrulla capturó unos sujetos que llevaban a un secuestrado, entonces por obvio liberaron al secuestrado, y los bandidos dijeron que ellos sabían dónde había una caleta con unas armas eh, y que ellos la ubicaban perfectamente en el terreno. Entonces, sin asegurar el terreno, sin avanzar con unidades terrestres, embarcaron unas tropas en un par de helicópteros MI, y eso fue una tragedia completa porque los bandidos estaban en ese sitio. No porque tuvieran la información exacta de que iban a llegar, sino ese era el sitio donde ellos tenían su campamento principal. Y los bandidos sí dieron la información exacta donde estaba la caleta, pero lo que no quedó claro ni para la tropa ni de parte de los bandidos era que por ahí cerca estaba el campamento principal o que se reunían ahí, y cuando fueron a aterrizar derribaron el primer helicóptero y en el segundo
hirieron un poco de gente, fue una tragedia completa y secuestraron un poco de soldados. Y quedó icónica el mensaje, la foto de una señora francesa de la Cruz Roja llevando de cabeza una mula y un soldado herido, subido en la mula para que se lo entregaran a las autoridades municipales, más todos los muertos y la tragedia que hubo allá. Eso fue un error del general Mora, comandante de la quinta división. Había una doble moral de las autoridades de Cabrera, que ya le hemos mencionado, y, y siempre quedó la sensación de que el asalto de las FARC Cabrera anterior al de Venecia no fue un ataque contra el municipio, sino fue un plan, una coordinación para aparentar de que estaban en contra de las autoridades de ese momento en Cabrera. Extorsiones y amenazas, ya lo hemos mencionado por todos lados. Reclutamiento de jóvenes campesinos que los llevaban para el Meta a entrenarlos y los devolvían para estas cuadrillas o los enviaban para otras cuadrillas del país. Y refuerzos permanentes que también llegaban del Meta y el Caquetá a estas cuadrillas. Entonces, los hechos, que es la pregunta completa de mi coronel Alarcón, se desarrollaron de la siguiente manera. Hubo una concentración de bandidos en Cabrera, ahí se concentraron y iniciaron la aproximación. Y el alcalde después se lavó las manos y dijo que sí, que ahí se han reunido y que él se había enterado que han subido no sé cuántas busetas, buses y carros, pero que él qué podía hacer. Después vino la incursión sorpresiva, fue a las 9:30 de la noche en el área de Venecia. Comenzaron de una vez disparando, cuartel de policía pequeño, con muy pocos agentes. Hay un agente que les ofreció resistencia, que era el que estaba de turno, hasta que perdió la vida en el ataque. Y ya un grupo tenía la misión, encabezado por Romaña directamente ese grupo, de entrar a la casa del gerente del Banco Agrario y otra entidad financiera que había allá, pero cogieron fue al gerente del Banco Agrario y le dijeron que abriera la caja fuerte. Entonces el gerente les explicó que era una caja programada y que estaba programada para que se abriera hasta el otro día a las 9 de la mañana. Él no podía hacer nada. Él tenía la clave, pero la clave no le permitía cambiar porque eso era algo que ya estaba programado desde el nivel nacional, pues que se esperaban hasta las 9 de la mañana y les abrían. Entonces lo torturaron y luego lo llevaron al cuartel de policía que ya estaba ocupado por ellos, porque habían asesinado al policía que estaba de turno y los demás policías habían escapado del sitio donde los hubieran asesinado a todos. Y ahí mismo en el cuartel lo fusilaron a la gente. Cuando se encontró el cadáver, lo encontraron lleno de punzones, con arma cortopunzante. Lo habían acuchillado varias veces, pero no para matarlo, sino para torturarlo, que cediera y abriera la bóveda de la entidad financiera. Luego pasaron por una casa, reunieron a todos los habitantes en el pueblo, pasaron casa por casa y los reunieron ahí en el parque principal y trajeron a dos hermanos que decían que eran colaboradores del cura, según las FARC, y que eran los que han montado a los paramilitares allá en esa región y que ellos eran los que estaban llevando a la gente que los iba a combatir y que además eran informantes del ejército. Lo cierto es que nunca ha habido ni hubo los mal llamados paramilitares de allá, eso fue un invento. Querían asesinar a esos muchachos y delante de todo el pueblo los asesinaron. Entonces esto es un hecho dantesco que no se le ha dado la verdadera dimensión y que se oculta y aparecen los de la memoria histórica relacionando el hecho es como la muerte de 4 personas y lo presentan de esa manera escueta. Murió el gerente del banco, murió un agente de policía y murieron 2 pobladores en el intercambio de disparos. Dice, eso no fue así. Eso no fue así, sino lo que ocurrió realmente es lo que les estoy contando. Y por esa razón a Romaña lo condenó un juzgado a 36 años de prisión. Pero inmediatamente las FARC lo llevaron a Cuba como uno de los negociadores y como se firmó el pacto, entonces quedó a expensas de la JEP, luego se voló, como todos sabemos, y terminó en Venezuela traficando coca y mandándole cartas a los del secretariado, sí, a los del secretariado que están ahora en el Congreso, diciéndoles que ustedes sí han coronado sus negocios de coca, que ustedes tienen un poco de oro, que nunca lo entregaron, que ustedes tienen
hasta misiles los tiene el Tornillo Lozada y nunca los entregó, que ustedes tienen por ahí sus secreticos y es mejor que nos hagamos pasito. Entonces, por eso lo mataron seguramente allá en Venezuela y se fue sin responder por estos crímenes de los tantos que cometió. Bueno, el cuartel quedó completamente destruido y la gente, como ya lo mencionamos, murió tratando de defender el sitio. Luego de que asesinaron a todas a las víctimas, pues amenazaron al pueblo de que quien volviera a siquiera hablar con policías y soldados, si ellos lo vieran, los enteraran, lo iban a justiciar, como decían. Y Romaña, pues ya lo conocíamos, lo figurón que era, paseándose por todo el centro del pueblo con el fusil terciado al hombro y amedrentando que iba a actuar con violencia y que esa era la zona y que ellos no se iban a ir de ahí y que si quiere que llamaran al ejército, que él los esperaba, pero que donde él supiera quién había llamado al ejército ya sabía lo que iba a suceder. Entonces esos fueron los hechos dantescos, una noche de horror en un poblado tranquilo, un poblado de clima agradable, donde la gente toda se conoce, están dedicados a su agricultura y donde los muchachos lo que más les interesaba eran los campeonatos deportivos que organizaban ahí, los partidos de banquitas y los paseos el fin de semana a la Chorrera, a las Quebradas. Toda esa vida se les alteró con ese asalto criminal de las FARC. Mi coronel, ¿cuáles fueron los hechos posteriores a este acto terrorista contra el pacífico municipio de Venecia, Cundinamarca, en el año 97? Pues hubo un síndrome que duró por allá hasta cuando la estrategia de seguridad democrática tomó mucha fuerza y mucho peso y con los pelotones de soldados campesinos se logró un acercamiento. Y ese síndrome era el temor que tenían los campesinos para hablar con las Fuerzas Armadas, porque la orden de Romaña era tajante. Donde ellos supieran quién había hablado con las fuerzas militares o con la policía, lo mataban. Entonces, ese síndrome duró varios años, por lo menos 5 o 6 años más. La gente tuvo mucho temor de hablar con la población. Y eso se incrementó más porque a los pocos meses eh, apareció una unidad de contraguerrilla sorpresivamente cerca al área urbana a 20 minutos a pie, o sea, prácticamente en el área urbana. Iban los soldados patrullando y en un enfrentamiento rápido que hubo, cayeron 5 bandoleros. Entonces, pues por esos días, mientras estuvo el ejército ahí, la situación estuvo tensa, pero las FARC no se acercaban porque les había ido mal. Pero apenas se retiró el ejército, fueron allá a amedrentar a todo el mundo, que tenían que establecer quién era y cómo ha sido. Y la situación se puso tan grave que la compañía móvil Romero de las FARC se asentó prácticamente ahí y se movía por toda esa zona y los campesinos tenían que convivir con ellos ahí en las fincas, en los trapiches de caña, que había poquitos, pero había en las cafetales, allá se la pasaban metidos y se movían como pez en el agua anunciándole a los campesinos lo mismo de siempre, que eso ya era zona de ellos y que ojo con hablar. Y los buses de Cotrafusa pagaban la extorsión, el que tenía la flota de jeeps para llevar los campesinos a las veredas pagaba la extorsión, el dueño del negocio principal, el alcalde obligado a rendirles cuentas tuvo que irse de la ciudad a gobernar en Bogotá, que no fue el único, fueron muchos alcaldes que tuvieron que viajar a diferentes capitales a gobernar desde allá remoto su municipio. Situación muy compleja. Y a cada rato era la informe de agrupación de cuadrillas, entonces el ejército entraba, se desarticulaban esas agrupaciones y volvían y aparecían, porque era un sistema que tenían. Hubo algunas divergencias internas en la coordinadora guerrillera eh, o algunas divergencias internas que decían nuevamente que crea la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, pero que ya quedaran las FARC todas unidas. Y aparecieron grupos urbanos en todo el departamento, o no aparecieron, sino se multiplicaron. Y es cuando desde aquí de Bogotá el Tornillo Lozada movía a todos esos grupos que causaban secuestros, crímenes, etcétera. Entonces,
De esa manera se complicó la situación tal que las elecciones del año 97 fueron aplazadas y las FARC llamaron a los que estaban encargados de hacer las elecciones que le dijeran al registrador y le dijeran al gobernador de Cundinamarca que si el ejército se aparecía en el municipio de Venecia o en las cercanías en el periodo previo o durante las elecciones, que ellos iban a atacar y a destruir y que iban a volver nada del pueblo porque no aceptaban. Entonces esos jurados presionados no sabían qué hacer y las tuvieron que aplazar unos días las elecciones hasta que al fin se controló y ganó un liberal en la alcaldía municipal, pero quedó la sensación de que las FARC eran las que mandaban, aunque no tenían concejales que estuvieran completamente de ellos, pero estaban comprometidos. Y establecieron también que el alcalde que entraba tenía que rendirles cuentas permanentemente y que prácticamente ellos eran los que determinaban cómo se invertía el presupuesto de salud, que no fue en el único municipio, fue en todos los municipios del país donde había presencia de las FARC, que obligaban a los alcaldes a desviar recursos de la salud, porque eran las transferencias más grandes que recibían los municipios, para destinárselas a que ellos financiaran su acción criminal. Eso fue un cogobierno que no se puede negar y que existió y era política de las FARC y lo estaban cumpliendo al detalle: extorsión al finquero, extorsión al comerciante, al ganadero, al transportador. A quien llegara a un pueblo de esos también le ponían cuota, controles permanentes sobre esos vendedores que viajan de pueblo en pueblo llevando cosas, también los tenían controlados. Es decir, estaban ejerciendo una presión de terror paralelo a la autoridad de impuestos tributaria e inclusive ya se autoatribuían la definición de problemas de linderos como si ellos tuvieran alguna facultad. Eso fue lo que ocurrió después, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel. Habida cuenta que han transcurrido 25 años de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral considera usted, mi coronel, que se derivan de estos hechos? Bueno, en el campo político, definitivamente la falta de proyectos de nivel departamental y municipal integrados al desarrollo de la región del Sumapaz, del mismo municipio o del departamento como parte de la nación, siempre ha sido una de las causas y de las razones por las cuales existen estos grupos criminales y por las cuales la guerrilla ha hecho lo que ha hecho. Pero también vemos que hubo una ventaja político-estratégica de las FARC que impusieron la iniciativa de atacar pueblos y pueblos y no se notó ninguna organización de parte del departamento y del municipio o de la región para coadyuvar con la inteligencia, para coadyuvar con las organizaciones comunales, para que la información fluyera más rápido y las fuerzas militares no tuvieran que andar dando pasos de ciego, sino que hubieran llegado a los objetivos antes y hubieran podido anticipar. Siempre que va a ocurrir el asalto a un municipio, existen indicios que los campesinos los notan, y si hay una articulación de una red de informantes que debería existir en todo el país, pues se puede impedir porque se pueden anticipar los hechos. Entonces, la parte política faltó y sigue faltando mucho en la integración de la seguridad con la actividad de las fuerzas militares y de policía. En la parte militar se vio la necesidad de crecer en el campo de la Fuerza Aérea y en el campo de la aviación del Ejército, ya que no eran suficientes los recursos que había en ese momento y la única forma de evitar o de contrarrestar cuando el hecho ocurría era una acción rápida, inmediata, que no existía en ese momento porque tampoco estaba la fuerza de despliegue rápido que fue creada con ese propósito, ni los batallones de contraguerrillas tenían la suficiente cobertura, ni los medios para moverse, y la Policía Nacional
tampoco tenía muy resguardados o guarecidos sus cuarteles, más bien estaban muy pobres y unas unidades muy pequeñas cuidando a estos caseríos, estos poblados, entonces eran un blanco apetitoso, la dotación tampoco era la mejor. Entonces ahí se aprendieron cosas que se fueron mejorando y han ido mejorando con el paso del tiempo, y es lo que a la guerrilla y a los comunistas les ha dolido tanto, que a pesar de haber tenido la sartén por el mango no pudieron, y que durante los primeros 10 años del siglo XXI, en especial del 2002 al 2010, se les haya desbaratado tanto de lo que tenían gracias al apoyo que se recibió de Estados Unidos y a la nueva dimensión que se le dio a la guerra en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En el campo social, pues es como atar la anterior de la cuestión política. Siempre hemos dicho, si hay una falla política, de ahí para allá repercute en lo social, lo económico, lo cultural, etcétera. Entonces, increíble que unos municipios tan ricos que son despensa de la capital de la República y del resto del departamento y de otras ciudades no tengan una atención estatal en el desarrollo social de sus habitantes y los beneficios que necesitan y merecen para que sean productivos agrícolamente o en la agricultura y las cuestiones pecuarias y el turismo, que es, hemos insistido mucho, todos los poblados colombianos tienen unos sitios espectaculares que serían epicentro de turismo. Y en el área geopolítica, pues lo hemos venido reiterando todos estos días que hemos tratado la región de Sumapaz, una región tan supremamente estratégica para la seguridad y el desarrollo del país y de la capital de la República, no ha tenido la atención de parte ni del gobierno central, ni del departamental, ni del regional, ni el local, porque se mira como que es un problema que existe ahí y alguien tendrá que resolverlo, pero ninguno asume y entonces terminan las fuerzas militares tomando todo el peso de ese problema. Obviamente esto incide en que en el campo moral no ha habido el compromiso de la dirigencia política, ni de la dirigencia empresarial, ni de los líderes sociales para darle un vuelco a la situación y reorientar todo, porque falta un liderazgo, falta una gobernanza, falta una policentría que asuma todos estos efectos posteriores que vendrían de un proyecto bien concebido e integrado entre todos. Entonces, por aprender muchísimo, el hecho es muy puntual, es un ataque a terrorista a un municipio, pero de ahí surgen realidades. Entonces le damos el paso a mi coronel González, que hoy debe tener otras muy buenas conclusiones respecto a esto. Gracias, mi coronel. Pues el caso de Venecia, Cundinamarca, nos demuestra cómo un municipio pacífico, donde hay buena convivencia, no hay conflictos mayores, está dedicado al trabajo laborioso y productivo y a la convivencia humana, que aunque digamos pobre, pues de todas maneras conserva una calidad de vida agradable y atractiva. Pero de repente se presentan grupos terroristas como los criminales de las FARC, deteriorando todo este ambiente, y que en lugar de generar progreso, llevó fue miedo, terror, crimen, asesinatos y dolor humano, dolor físico y dolor moral. Y que los dirigentes políticos ignoran a estas necesidades y a estos municipios, porque muchas veces creen que no tienen nada que hacer por ellos, por sus habitantes, porque como no sucede nada especial, pues porque todo está bien, pero no se dan cuenta que ellos están obligados es a generar más progreso, más desarrollo, más cultura, más civilización, más convivencia, y que no se pueden quedar o simplemente dejar que se sobreviva en un nivel, aunque de cordialidad, pero un nivel bajo de progreso y que puede ser mucho mejor. Entonces esa circunstancia de abandono, dejadez y ese espíritu pacífico de los habitantes
es aprovechado por los terroristas. Entonces, que este ejemplo del municipio de Venecia, Cundinamarca, sirva de lección y de advertencia para el resto de municipios pacíficos de la nación, que son en su mayoría todos de gente buena y trabajadora, gente moral, y que pueden sustentarse inclusive por sí mismos, pero que también necesitan el apoyo de las autoridades centrales, de las autoridades regionales y de las autoridades locales, y que no se puede permitir que se deterioren esos niveles de calidad de vida para que después los aprovechen los violentos, que deben ser desalojados y destruidos por la fuerza, que es lo que menos se pretende que suceda. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Muy al punto lo que usted dice respecto a las responsabilidades regionales y locales y sobre todo el compromiso y la visión de que es entre todos que se hace y desde luego de la parte de arriba, de la parte superior de la nación o del Estado central, crear unos proyectos mucho más grandes, mucho más de más visión que los integre ya por naturaleza a todos estos campos y los recursos se apropien y se distribuyan de una manera mejor y no de acuerdo con la saliva que tenga el politiquero de turno o la intriga o la corrupción, que es lo que nos mata. Pues muchas gracias, mi coronel. ¿Y mi coronel Alarcón tiene algún comentario hoy de los asistentes virtuales? Sí, mi coronel, efectivamente, los de los comentarios en el día de hoy están por parte de Álvaro Pinilla en el Facebook Live y otros comentarios particulares. Dice lo siguiente Álvaro Pinilla: lo más diabólico que le ha pasado a Colombia fue el mal llamado acuerdo de paz y lógicamente el haber elegido a Santos como presidente. Por otro lado, se dice lo siguiente: aprender y vivir de las experiencias en dos aspectos para hoy. Primero, las dificultades que se presentan cuando el apoyo helicoportado se requiere, a pesar de las heroicas intenciones de nuestros pilotos. Primero, por efectos del tiempo, que por lo general en este tipo de zonas en su mayoría viven cerrados. Y segundo, el desarrollo de múltiples ataques y movimientos en diferentes sitios que sobrepasan la capacidad de las tropas para dar respuesta en todos estos. Debemos recordarlo y mantener al día la información con su respectivo análisis de inteligencia. Se puede así proteger la población civil. Finalmente, una palabra clave: el engaño, acción fundamental que siempre han aplicado las acciones bandoleras de las narcoguerrillas. Y en fin, lo podemos evidenciar hoy en día en las actividades politiqueras de la izquierda comunista. Por eso es necesario, de acuerdo con la experiencia y esta memoria histórica real de nuestro programa, podamos realizar los análisis respectivos, los análisis necesarios con la seguridad de acertar en ese accionar futuro de los narcos subversivos. Eso es todo por hoy, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel, muy amable, muy interesante esos comentarios, en especial de lo que pasó en esa época. Y ya para cerrar le agregamos otra cosa, es que también se necesita que la justicia funcione, ¿no? Desde esa época y mucho antes ha sido reiterativo en Colombia que se captura al delincuente con las pruebas en la mano y se entrega y un juzgado o un juez o un funcionario judicial lo deja libre con 1000 argumentos que casi siempre son derivados de la corrupción o de la incompetencia de ese funcionario. Y entonces los bandidos se demora más en encarcelarlos o entregarlos a la justicia, la Fuerza Armada, que en que estén libres nuevamente delinquiendo. Y esa laxitud que han tenido los gobiernos con todos los grupos criminales es de la tendencia no a negociar, sino a cederles en todo lo que dicen con el argumento del Estado de Derecho
y terminan de victimarios en víctima. Entonces se suman varios aspectos negativos. Hoy tenemos por la noche un análisis interesante que haremos sobre cómo han incidido las bajas de unos narcotraficantes terroristas en este periodo electoral, cómo pueden incidir. Es un taller en el que van a participar los asistentes con sus puntos de vista. Mañana continuaremos con otro episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y por la noche tenemos también otra actividad de análisis. Los invitamos a todos a consumir Café Don Manolo, el mejor café de Colombia, visitando www.cafedonmanolo.com y hacer sus pedidos y tomar siempre una buena taza de café colombiano, que es el mejor del mundo. Para cerrar, los dejamos con el mensaje institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación del programa Memoria Histórica aún no contada, que reiteramos, hoy llegó a su edición número 139. Mi coronel, una pequeña pregunta. Sí, señor. ¿Usted más o menos sabe cuántos abogados sabemos en el grupo? No, no tengo el dato. Ok, sería bueno tener eso. No sé si de pronto desde esa parte podríamos tener un grupo de apoyo por el lado de esa profesión, ¿no? Y que hay muchas cosas que hay que atender en el futuro, entonces sería bueno irnos organizando en ese sentido. Vamos a hacer la tarea, toca hacerla. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.